Mi mamá vendió su casa para irse a vivir con un hombre que conoció por internet. Un hombre 27 años menor que ella. Todo empezó durante la pandemia. Ella, viuda desde hacía 5 años, se metió a esos grupos de Facebook de cocina italiana, y ahí conoció a Leonardo, un chef siciliano, con barba perfectamente recortada y unos ojos que parecían derretir cualquier tristeza. Al principio eran comentarios en fotos de recetas, luego mensajes privados, y en menos de un mes, ya hacían videollamadas todas las noches. Yo me enteré por casualidad, cuando fui a visitarla y la vi preparándose como para una cita. ¿Estás saliendo con alguien? Es complicado, me dijo, sonrojada como una adolescente. No le presté mucha atención. Pero 6 meses después, me soltó la bomba. Se iba a Italia. Que Leonardo le había pedido que fuera a conocerlo, que estaba pensando en mudarse allá, que por fin se sentía viva otra vez. Intenté razonar con ella. ¿Y si era un estafador? ¿Y si solo quería aprovecharse de ella? Pero mi mamá, una mujer normalmente racional y cautelosa, estaba cegada. Dijo que si yo no la apoyaba, no quería que le hablara más del tema. Vendió su casa, una que costó 25 años de hipoteca, y con ese dinero compró un boleto a Catania y alquiló un pequeño departamento allá. Nos dejó a mí y a mi hermano sin palabras. Ella tenía 63. Leonardo, 36. Los primeros meses me mandaba fotos felices. Comiendo cannolís, bailando tarantela, cocinando con la abuela de Leonardo. Parecía tan feliz que, por un momento, hasta pensé que me había equivocado. Pero luego, dejó de llamar. No respondía a los mensajes, ni los míos ni los de mi hermano. Publicaba en redes sociales, sí, pero eran solo frases inspiracionales y fotos de atardeceres. Nada de Leonardo. Nada de ella. Hasta que una noche, recibí un audio llorando. Hija, necesito que vengas. No sé dónde estoy. No tengo dinero. Me siento atrapada. Tomé el primer vuelo que pude. No sabía ni que iba a encontrarme, solo que mi mamá estaba sola, en un país donde no conocía a nadie, sin dinero, sin casa, sin nada. Cuando llegué a Catania, me recibió en la estación de tren, con la cara hinchada de tanto llorar, los ojos rojos y sin una gota de maquillaje. Nunca la había visto tan frágil. La abracé fuerte, y lo primero que me dijo fue: él no es quien decía ser. Me llevó a un pequeño apartamento húmedo, en un barrio medio venido abajo. No tenía casi muebles, solo una cama, una mesita con 2 sillas, y una cocina que apenas funcionaba. Me explicó todo mientras tomábamos un café instantáneo con leche en polvo. Resulta que Leonardo sí existía, pero no era chef, ni tenía restaurante, ni casa propia. Vivía con su madre y trabajaba en un mercado. La trató como una reina el primer mes. Le cocinaba, la llevaba a conocer la ciudad, le decía cosas hermosas en italiano. Pero luego empezó a pedirle cosas. Primero, que le prestara dinero para invertir en un proyecto. Luego, que pusiera el alquiler del departamento a su nombre. Después, que comprara un coche para los dos. En menos de 4 meses, había desaparecido más de la mitad de sus ahorros. Y cuando ella empezó a cuestionarlo, él cambió. Le gritaba, me decía vieja, que yo debía agradecerle por fijarse en mí, me dijo, mordiéndose los labios para no romperse. Me dejaba sola por días, y cuando volvía, era solo para pedirme más dinero o decirme que lo hacía sentir atrapado. Pero lo peor fue cuando encontró unos mensajes que ella me había mandado. Estaba celoso de mí. De sus hijos. Le rompió el teléfono contra la pared. Ese día me encerré en el baño con miedo. Y supe que tenía que salir de ahí. Ella había escapado mientras él dormía, con lo poco que le quedaba. Ni siquiera su pasaporte tenía. Yo no podía creerlo. Mi mamá, que siempre fue tan fuerte, ahora lloraba por alguien que la había humillado, usado y aislado de su familia. Y aún así, me dijo con los ojos llenos de lágrimas. No sé si lo odio, o si todavía lo amo. Me dolió escuchar eso. Me partió el alma. Porque no era solo tristeza. Era vergüenza. Culpa. Mi mamá sentía que lo merecía. Que por ser mayor, por querer amor otra vez, había caído en una trampa. Me pidió perdón. Por haber vendido la casa. Por no escucharnos.
por haber creído en un cuento de hadas a los 63 años. Y ahí fue cuando exploté. No tienes que pedirnos perdón, mamá. Él es el que debería arrastrarse hasta aquí de rodillas. No podía entender cómo alguien podía jugar así con los sentimientos de una mujer buena, generosa, que solo quería volver a sentir mariposas después de perder al amor de su vida. Me juré que no la iba a dejar sola en eso. Llamamos a la embajada, comenzamos los trámites para recuperar su pasaporte, e incluso buscamos asesoría legal para ver si podía recuperar algo de lo que le había dado. Spoiler, no. Todo había sido voluntario. Mientras esperábamos, le propuse que hiciéramos algo diferente. Le dije: vamos a hacer que este infierno valga la pena. Conozcamos Italia. Pero de verdad. No a través de él. Y así lo hicimos. Rentamos un coche viejo, y durante 3 semanas recorrimos pequeños pueblos: Taormina, Ragusa, Noto. Ella hablaba con las señoras del mercado, aprendió a hacer pasta fresca con una nonna adorable, y hasta se animó a cantar en un karaoke en un bar local. Poco a poco, su risa volvió. Ya no era la misma risa de antes, pero era una nueva. Más libre. Una noche, mientras caminábamos por una callecita empedrada, me agarró del brazo y me dijo: quizás este viaje no fue para encontrar el amor romántico. Quizás fue para reencontrarme conmigo. Y justo cuando pensábamos que todo quedaba atrás, que podíamos cerrar ese capítulo oscuro, Leonardo apareció. La estaba esperando afuera del edificio cuando volvimos a Catania. Con una flor en la mano y una expresión de lástima en la cara. Perdonami, amore mio. Y mi mamá, en silencio, lo miró fijo durante varios segundos. Se acercó. Lo abrazó. Y luego le susurró algo al oído. Él se alejó confundido, y después, simplemente se fue. ¿Qué le dijiste? Le pregunté. Le dije: gracias, me enseñaste a no conformarme nunca más. Después de eso, todo cambió. Mi mamá, esa mujer que llegó a Italia sintiéndose vacía y rota, ahora caminaba con una fuerza nueva. Ya no hablaba de Leonardo. Ya no necesitaba hablar de él. Empezó a mirar hacia adelante, no hacia atrás. Pero el verdadero giro vino cuando, durante un paseo por Siracusa, conocimos a un grupo de mujeres que daban clases de cerámica tradicional. Mi mamá se quedó horas mirando, fascinada. Y al final del día, una de ellas le dijo: tienes buena mano. Deberías probarlo. Y lo hizo. Al principio, era solo una distracción, algo terapéutico. Pero en menos de un mes, ya estaba modelando jarrones y platos con una delicadeza increíble. Le tomaba fotos, las subía a Instagram, y sin esperarlo, empezó a recibir mensajes de gente que quería comprarlos. Turistas, locales, incluso una tienda en Milán. Yo no podía creerlo. De esa oscuridad total, estaban haciendo algo hermoso. Algo suyo. Fue entonces cuando tomó otra decisión igual de inesperada que la primera. No quiero volver. Quiero quedarme aquí, pero esta vez por mí. Yo me iba a regresar en 2 semanas, y aunque parte de mí se angustiaba por dejarla allá sola, otra parte sabía que ella ya no era la misma mujer que llegó con maletas llenas de ilusiones rotas. Era una mujer nueva. Dueña de sí misma. Más fuerte. Más sabia. Pero como buena historia con drama familiar, no todo el mundo lo tomó igual. Cuando mi hermano se enteró de que mi mamá no regresaría y que había usado lo que quedaba de sus ahorros para montar un pequeño taller de cerámica en Sicilia, explotó. Es que no puedes simplemente desaparecer de nuestras vidas por un capricho, mamá. Él sentía que la había perdido 2 veces. Y aunque yo intenté mediar, la tensión entre ellos era enorme. Dijo cosas hirientes. Que ella era egoísta. Que ya no pensaba en sus hijos ni en sus nietos. Que ese viaje la había cambiado, pero para mal. Ella escuchó todo con los ojos llenos de lágrimas. Pero no lloró. Solo dijo: he vivido 63 años para los demás. Ahora, por primera vez, estoy viviendo para mí. Mi hermano no volvió a llamarla durante meses. Y eso la dolía más que todo lo que había vivido con Leonardo. Porque una madre siempre aguanta, pero que tu propio hijo te juzgue por haber querido empezar de nuevo, eso duele en lo más profundo. Yo trataba de hacerle compañía por videollamada, de acompañarla en los pasos que iba dando. Su cuenta de cerámica crecía,
Su pequeño taller ya tenía clientas fijas, y hasta la invitaron a una feria local de artesanos en Palermo. Pero ese vacío familiar no se llenaba con likes ni con aplausos. Hasta que pasó algo que no esperábamos. Mi hermano se separó de su esposa. Una tarde, me llamó, destruido. Me dijo que ella lo había dejado por otro, que se sentía viejo, inútil, acabado. Escuché en su voz esa misma mezcla de vergüenza y tristeza que había escuchado en la de mamá tiempo atrás. Y por primera vez, entendió. Ahora entiendo por qué se fue, me dijo, llorando. No porque no nos quisiera, sino porque necesitaba salvarse. Y al día siguiente, sin avisarle a nadie, tomó un avión y fue a verla. Mi mamá me mandó una foto que todavía tengo guardada, los dos sentados frente al mar, comiendo helado, él con la cabeza apoyada en su hombro. Ninguno decía nada. Pero se notaba todo. Después de eso, la relación entre ellos cambió. Él le pidió perdón. Le dijo que le admiraba el coraje. Que ojalá él tuviera las agallas para reinventarse así. Y ella, simplemente lo abrazó, como solo una madre sabe hacerlo. Y entonces, llegó el último gran giro de esta historia. Una galería de arte en Florencia la contactó. Habían visto sus piezas en Instagram y querían exhibir su colección en una exposición de mujeres mayores que encontraron una segunda vida en el arte. Mi mamá, que hace 2 años lloraba en una cocina ajena por un amor que la rompió, ahora iba a exponer en Florencia. Con su nombre en letras grandes. Como artista. Como mujer. Como alguien que sobrevivió. El día de la exposición en Florencia fue surreal. Yo volé desde casa, mi hermano también. Hasta mis hijos fueron, con cartelitos hechos a mano que decían Nonna artista. Mi mamá estaba vestida con un traje azul profundo, con detalles de cerámica pintada a mano en los botones. La veía caminar por esa galería llena de gente, saludando, sonriendo, contándole a desconocidos cómo cada pieza representaba una etapa de su transformación. Una de sus esculturas más comentadas fue una figura femenina sentada en una silla rota, con la espalda erguida y una flor creciendo desde su pecho. La llamó Resilienza. Esa soy yo, dijo, mientras una mujer del público se le acercaba llorando para decirle que le recordaba a su madre, que también había sido víctima de una relación desigual y que ver esa obra la había tocado profundamente. La exposición fue un éxito. Vendió casi todo. Recibió invitaciones a más muestras. Y por primera vez en mucho tiempo, se sintió validada no como madre, no como esposa, no como víctima, sino como mujer. Y ahí, con toda la familia reunida en un pequeño restaurante después de la exposición, entre platos de pasta fresca y vino tinto, pasó algo que no esperábamos. Mi mamá levantó su copa y dijo: «Gracias por estar aquí. Quiero decir algo importante. He decidido no volver a casa. Este es mi hogar ahora». Un silencio incómodo nos rodeó por unos segundos, pero fue mi hermano quien rompió la tensión. «Entonces vamos a tener que venir a Italia más seguido», dijo, y todos nos reímos. Pero hubo un último plot twist, el que nadie vio venir. Un hombre mayor, elegante, de ojos claros y manos curtidas por el trabajo, se acercó a nuestra mesa al final de la noche. «Perdón. ¿Signora Elena?» Era Paolo, el dueño del taller donde ella hacía su cerámica. Habían sido amigos desde que ella empezó, pero ahora le pedía una cita formal. Frente a todos. Ella lo miró, con una sonrisa tranquila y llena de poder, y simplemente dijo: «Solo si esta vez. Vamos lento». Las cosas con Paolo fueron distintas desde el principio. No había promesas de amor eterno, ni mensajes empalagosos. No necesitaba eso. Lo que había entre ellos era algo más raro y más valioso: paz. Una calma que mi mamá no había sentido en años. Él era un hombre sencillo, viudo, que también había amado y perdido. Entendía el silencio, entendía la necesidad de tener su espacio. No la presionaba, no la halagaba de más, simplemente, estaba. Cada tarde caminaban juntos por la costa, comían helado en silencio, y a veces ni siquiera hablaban mucho. Pero se notaba la conexión. Paolo comenzó a ayudarla en el taller, lijando las piezas con una paciencia infinita, mientras ella modelaba como si sus manos contaran historias. Se volvieron compañeros, sin necesitar etiquetas. Una noche, durante una cena en el pequeño patio de su casa, mi mamá me confesó algo con voz baja, como si le costara admitirlo.
No sé si esto es amor como lo conocí antes, pero me siento acompañada. Y ya no tengo miedo de volver a querer. Yo solo pude sonreír, porque la veía feliz. Pero claro, no sería una historia completa sin otro sacudón. Un domingo por la mañana, mientras estaban en el mercado, Paolo se desmayó. Lo llevaron de urgencia al hospital. Infarto leve, dijeron los médicos. Estaba estable, pero tenía que cuidarse. Cuando hablé con mi mamá por videollamada esa tarde, la vi derrumbada. Sentada sola en la sala de espera, con los ojos llenos de miedo. No quiero volver a perder a alguien justo cuando me estaba permitiendo sentir otra vez, me dijo entre lágrimas. Me tomó tanto tiempo volver a confiar. Paolo salió adelante. Pero ese susto la dejó marcada. Esa noche, cuando él despertó, ella le tomó la mano y le dijo, sin dramatismo, pero con el alma. No prometas que vas a estar para siempre. Solo prométeme que vas a estar bien mientras estés aquí. Y él, con una sonrisa cansada, le apretó la mano y respondió. Eso sí te lo puedo prometer. Después del susto, mi mamá y Paolo tomaron una decisión. Vivir lento. Vivir bonito. Sin miedo, sin apuros. Se fueron unos días a la costa amalfitana, a descansar. Me mandaba fotos que parecían sacadas de una película. El mar color zafiro, los acantilados cubiertos de casitas en tonos pastel, las bugambilias cayendo en cascada desde los balcones como si la naturaleza misma también estuviera enamorada. Es como estar dentro de una postal, pero sintiéndola en el alma, me escribió. Caminaron por Positano al atardecer, cuando la luz dorada toca los muros de piedra y todo huele a limón y albahaca. Se sentaban en terrazas diminutas con vistas imposibles, compartiendo platos de mariscos frescos, mientras el sol se escondía detrás de las montañas y el cielo se teñía de naranja y rosa. Una noche, en Rabello, subieron hasta la villa Cimbrone, donde los jardines parecen flotar sobre el Mediterráneo. Ella me dijo que al estar ahí, con el viento acariciándole el rostro y Paolo tomándole la mano, entendió algo. No necesito que me digan que me aman todos los días. Solo necesito sentir que me ven. Y esa frase se me quedó clavada. Al volver a Sicilia, reanudaron su rutina en el taller. Pero ya no era una rutina, era un ritual. Las mañanas empezaban con café fuerte y pan recién horneado en la terraza, mientras el sol subía lento sobre los tejados terracota de Catania. Las campanas de la iglesia cercana marcaban las horas, como si la vida ahora caminara al ritmo del corazón de mi madre. Una tarde, me hizo una videollamada solo para mostrarme cómo se había teñido el cabello de un castaño más claro. ¿Y eso? No sé, me siento liviana, me dijo, girando frente al espejo. Como si tuviera 40 otra vez. Pero con la sabiduría de los 64. Esa fue la primera vez que vi a mi mamá no solo feliz, sino plena. Ese verano, mi hermano y yo decidimos llevar a los niños a visitarla. Queríamos que ellos también vieran con sus propios ojos lo que ella había construido. Y lo que encontramos fue algo más grande que un nuevo hogar. Era una nueva versión de ella, completamente renacida. Nos recibió en el aeropuerto de Catania con una sonrisa que iluminaba más que el sol siciliano. Nos llevó directo al mercado de la Pesceria, ese que vibra con los gritos de los vendedores, el aroma del mar y las voces entremezcladas de turistas y locales. Caminaba entre los puestos como una más, saludando a todos en italiano, riéndose con una soltura que nos dejó sin palabras. «Mamá, ¿en qué momento aprendiste italiano tan bien?», le preguntó mi hermano. «Cuando una tiene el corazón roto, tiene que ocupar la cabeza en algo», respondió, guiñando un ojo. Al día siguiente nos llevó al monte Etna. Subimos en un viejo funicular que crujía con cada viento, hasta llegar a una zona donde el suelo aún humeaba ligeramente, como si el volcán respirara despacio. Desde ahí, todo Sicilia se desplegaba ante nosotros. El mar, los campos de olivos, los techos de tejas rojas. Era imponente. «¿Ves ese horizonte?», nos dijo. «Antes no veía nada más allá de mi dolor. Ahora veo caminos». Mis hijos estaban fascinados. Mi mamá, que en casa era la abuela de las sopas y los cuentos, ahora era una mujer aventurera, que caminaba por cráteres y sabía pedir vino en dialecto siciliano. Un día, nos llevó a Ortigia, una pequeña isla conectada por puentes, donde las calles parecen hechas para perderse. Los edificios barrocos se alzaban dorados bajo el sol, las ventanas llenas de macetas con geranios,
y cada rincón olía a mar, a pan recién hecho, a historia viva. Al caer la tarde, nos sentamos todos juntos frente al mar, donde la ciudad se funde con las olas, y ella nos dijo: «Gracias por venir. Pero no solo por visitarme, por venir a ver en quién me convertí». Yo la miré, con una mezcla de orgullo y ternura, y entendí algo. Mi mamá no había huido de su vida. La había reclamado. La última noche antes de volvernos a casa, mi mamá nos llevó a cenar a un restaurante pequeño en lo alto de Taormina. Llegar hasta ahí fue como caminar dentro de una película. Callejuelas empedradas, balcones con ropa colgada que se movía con la brisa, luces cálidas que caían como oro desde los faroles. El restaurante estaba en una terraza con vista directa al mar Jónico. Desde ahí, se podía ver el perfil del volcán Etna recortado contra el cielo nocturno, mientras las olas rompían suavemente abajo, como si todo el universo se hubiese puesto de acuerdo para darle a esa noche un aire de cierre perfecto. Nos sentamos los cuatro, mi hermano, mis hijos, ella y yo, mientras Paolo, desde la cocina, nos saludaba con una sonrisa cómplice y un delantal manchado de harina. ¿Paolo está cocinando para nosotros?, pregunté, sorprendida. Solo para esta mesa. Dice que ustedes son sagrada familia. La comida fue espectacular. Bruschettas con tomates dulces como caramelos, pasta con pistachos de Bronte, pescado fresco con limón siciliano. Pero más allá de los sabores, fue la conversación lo que marcó la noche. Mi hermano se levantó su copa y dijo algo que nos dejó con un nudo en la garganta. «Mamá, te juzgué. Te traté como si fueras solo nuestra madre, como si no tuvieras derecho a equivocarte, a buscar algo más. Pero verte ahora, feliz, fuerte, amada, me hizo dar cuenta de que también tengo que buscar mi propia paz». Ella no dijo nada al principio. Solo le tomó la mano. Y esa fue su forma de decir: «Ya está. Ya sanamos». Cuando terminó la cena, caminamos juntos hacia el mirador de la ciudad. Desde ahí, las luces de los barcos se movían despacio en el mar, como luciérnagas flotando sobre el agua. El aire olía a jazmín, y el silencio era tan profundo que dolía. Mi mamá se giró hacia mí y dijo: «Si mañana me muriera, hija, me iría en paz. Porque por fin, viví». Volvimos a casa unos días después, con el corazón lleno y la nostalgia a flor de piel. Nos despedimos de ella en la estación de tren de Catania, con abrazos largos y promesas de regresar pronto. Mis hijos lloraron. Yo también. Pero era diferente esta vez. Era un llanto suave, de esos que no vienen del dolor, sino de la gratitud. Pasaron los meses. Mi mamá seguía en Sicilia, con su taller, con Paolo, con su vida. Me mandaba fotos de sus caminatas al amanecer por la playa de Aci Trezza, donde los farallones negros se alzan como esculturas volcánicas entre el mar turquesa. A veces me mandaba un audio solo para contarme que había aprendido una nueva receta, o que la señora del puesto de flores ya la llamaba Figlia. Un día, recibí un paquete de ella. Era una pequeña caja de madera pintada a mano, con mi nombre en la tapa. Adentro, había una cerámica en forma de corazón, rota y pegada con polvo de oro. Era una técnica japonesa, me explicó en una nota escrita con su letra firme: «Kintsugi, el arte de embellecer las cicatrices». «Así veo mi vida ahora», decía la nota. Rota en un momento, sí. Pero ahora más hermosa, porque cada grieta me recuerda que sobreviví. Meses después, mi hermano también decidió hacer algo que llevaba años postergando. Renunció a su trabajo de oficina y abrió un pequeño café literario. Me dijo que ver a mamá renacer le había enseñado que nunca es tarde para reinventarse. Y así, todo cambió. No por magia. No por un hombre. No por un giro del destino. Sino porque una mujer de 63 años se atrevió a amar, a equivocarse, a romperse, y luego, a levantarse con más fuerza que nunca. Hoy, ella sigue allá. Vive frente al mar, en una casa pequeña, con macetas de romero y lavanda en las ventanas. Paolo la sigue acompañando, pero ya no como salvador, sino como igual. Y nosotros, desde lejos, seguimos aprendiendo de ella. Porque a veces, la historia más poderosa no es la que se escribe en libros, sino la que se vive con coraje.